histórico, pero aparte devenimos también en artistas docentes y gestores, o autogestores de nuestras iniciativas, y terminamos de artistas, docentes, gestores, teóricos y de todo un poco, que nos pasamos a llamar artistas, etcétera. Y cuando Carlota dice yo considero esto mi obra, cosa que hemos charlado varias veces personalmente, yo querría también considerar obra mía mi gestión. Me cuesta, por más la daga y burrió que uno lea, como que le cuesta a uno incorporar eso también como obra, pero no importa si es obra o no es obra. Lo que importa es que hoy los artistas, en la contemporaneidad, hemos asumido de que el espacio hay que construirlo. O sea, no estamos esperando de las instituciones, y a mí como artista, ¿qué me dan? ¿No me reconocen que yo soy un genio que estoy pintando en mi casa? Entonces, cuando uno como artista se sitúa en otro lugar, bueno, opera de manera de construir colectivamente ese espacio del que está reclamando. Y es un posicionamiento, ese desplazamiento no es menor, porque es casi una característica de todo lo que estamos viviendo. Entonces creo que el que hoy estemos teniendo acá sobre la mesa un libro que en realidad es un proyecto colectivo de un montón de artistas y teóricos, hace esa característica de la contemporaneidad también. Creo que es muy importante esto de que hablaron tanto Carlota como vos sobre el poder historizar. Yo creo que más que historizar, este es un libro de aproximaciones de diversas historias, pero eso es lo que hace rico este libro, porque si nosotros tuviéramos una pretensión de encasillar hoy lo que es la rizomática producción de arte contemporáneo, tucumano o argentino o de donde sea, primero que estaríamos en una pretensión casi no contemporánea y